Buenas tardes a todos, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Bienvenidos a esta primera sesión solemne que tiene por objeto dar posesión de su plaza como académico de número al ilustrísimo señor don José Mario Díaz Fernández. Solicito al excelentísimo señor don Leopoldo Tolívar Alas, presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, y te hacerse un candidato, vaya a buscar, introduzca en el salón y acompañe al estrado al ilustrísimo señor don José Mario Díaz Fernández. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Mario Díaz Fernández para leer su discurso de ingreso titulado «En un mundo global, ¿en qué y cómo contribuir?». Sí. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Oviedo, señor consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, representantes de instituciones y de empresas, miembros de la Academia, compañeros de la Universidad, de la Facultad y del Departamento, señoras y señores, queridos amigos. Gracias a todos y bienvenidos a esta presentación concentrada del documento que tendrán disponible en papel a la salida. En particular, gracias a Borja Sánchez por aceptar dar la respuesta a mi entrada efectiva en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, AACI. Gracias también a las academias asturianas aquí presentes, de forma particular a Julio Boves y Leopoldo Tolívar, presidentes de las Reales Academias Asturianas de Medicina y Cirugía y de Jurisprudencia, respectivamente. Y, por supuesto, gracias a los demás miembros de la Academia AACI por su amistad y colaboración en las actividades para desarrollarla. Su trabajo y experiencia durante más de 30 años son un soporte fundamental para ello. En una vida dedicada profesionalmente a la ciencia y la ingeniería, también quiero agradecer a las muchas personas de quienes he aprendido y con quienes he colaborado. Quiero reconocer el compañerismo y amistad a los compañeros de la Universidad del País Vasco entre 1981 y 1987, así como también durante los más de 35 años como catedrático en la Universidad de Oviedo. Ha sido un honor haber contribuido a la formación de alumnos de licenciatura, grado, máster y doctorado en mis más de 46 años totales de trabajo universitario. Gracias a todos y disculpas por no poder enumerarlos de forma específica. Tenéis aquí un breve resumen del índice de la presentación que voy a seguir. En un mundo global, los cambios son muy rápidos, la competencia se vuelve creciente y debemos afrontar la adaptación de forma continua. Se necesitan instituciones que, con flexibilidad, puedan dar información de interés de la ciencia y la ingeniería y con este objetivo la Academia Asturiana AACI pretende hacer una contribución acorde con su capacidad. Globalizándonos. Mi abuela materna había quedado viuda con 2 niños menores de 3 años y esperando otro. Tuvo capacidad para criarlos en base a su única actividad familiar agrícola y en la que resultaba importante la existencia del mercado de la Pola y la plaza de Noreña. Este fue también el soporte vital de mis abuelos paternos, que antes probaron sin éxito hacer las Américas, de una forma u otra, como pudo ocurrirles a muchos de ustedes. Esto fue hace unos 100 años. Mi madre recuerda como muy feliz la vida en su juventud con todo un mundo en San Martín de Anes. Yo también vi esa sociedad en la niñez con una economía de proximidad y de fuertes vínculos con familiares y vecinos.
Como señala Michael J. Sandel, Premio Princesa de Asturias 2018, la comprensión de uno mismo requiere considerar la comunidad a la que se pertenece. Después nos empezamos a globalizar. En los años 60 se abrieron institutos y los amigos estudiamos en Oreña y en Gijón. Después estudié en la Facultad de Química de Oviedo hasta 1975 y comencé a sentir la pertenencia a una comunidad de conocimientos global y al mismo tiempo la importancia de su evolución pasada y su interés futuro. A mediados de los años 70 comienzo colaborador de honor y profesor ayudante en la universidad. En la primera parte de los años 80 seguía habiendo movilidad de los profesores entre universidades en España, lo que se fue reduciendo a partir de los años 90. La internacionalización creció algo con la entrada en la Comunidad Europea, aunque de forma limitada, salvo en términos de las publicaciones científicas en el exterior. Queda mucho camino para recorrer en estos ámbitos. En Asturias, la transformación industrial, acompañada de la privatización, una vez finalizado el franquismo, tuvo éxitos y fracasos. Algunas empresas evolucionaron manteniendo sectores potentes a través de un largo periodo, lo que quizás motivó una escasa previsión estructural. En términos de población, el resultado es que su número ha ido disminuyendo, creciendo la inmigración de los jóvenes, pero no aumentando en igual forma la atracción inmigratoria. La cuestión demográfica es un resultado de muchos problemas existentes. La globalización se solapó con la privatización y la transformación de las compañías, al principio lenta. Posteriormente se aceleró en los últimos 20 años por el crecimiento asiático, aumentando su competitividad con mucha rapidez. La pertenencia a un ámbito abierto europeo nos ha dado un soporte estructural, especializándonos en algunos campos, pero también ha producido la emigración neta de personas capacitadas y capitales en ese entorno abierto. Ahora estamos pendientes de cuál será la propia evolución europea en el contexto global. Sobre la ciencia. A Tales de Mileto, actual Aydin en Turquía, se le considera haber iniciado el pensamiento deductivo para explicar la realidad y ser uno de los primeros filósofos presocráticos. Se dice que podría ser hijo de dos comerciantes fenicios, Examio y Cleóbula, y que pudo haber tomado conocimientos astronómicos y de geometría de los egipcios y los babilonios. Se le asigna la consideración del agua como el inicio de todas las cosas, ampliándose después por sus discípulos a la tierra, el fuego y el aire. Acostumbramos a explicar nuestra cultura como una evolución de la griega, pero ya se habían realizado avances muy importantes en otras zonas. Los sumerios en el actual Irak habían desarrollado observaciones y cálculos de geometría y astronomía 1000 años antes, incluyendo un adelanto empírico del teorema de Pitágoras. También los egipcios en campos como la geometría, la alquimia o la medicina. Los avances en estas culturas contribuyeron al desarrollo de grandes ejecuciones arquitectónicas. El crecimiento del comercio y el inicio globalizador en el siglo XVI coinciden con el descubrimiento de América, también simultáneo con la aparición de la imprenta y los desarrollos de la teoría heliocéntrica de Copérnico y Galileo entre 1543 y 1632. Finalmente, con la síntesis de los Principia de Isaac Newton en 1687, se inicia el periodo de la ciencia que hoy podemos considerar clásica. Los científicos, como agentes importantes en estos cambios, debiéramos conocer mucho mejor, de dónde venimos, por dónde vamos o dónde ir, sabiendo nuestros logros y responsabilidades. La filosofía de la ciencia ha tratado de analizarlo, en particular en el siglo XX. Los filósofos del Círculo de Viena, como Rudolf Carnap, trabajaron en el positivismo lógico. Comienza la filosofía analítica a partir de Bertrand Russell y sobre todo de Ludwig Wittgenstein, dando lugar a la filosofía de la ciencia que desarrollan Popper y Kuhn, que veremos después. Las universidades y las academias. La universidad surge como actividad formativa y de conocimiento en la Edad Media a partir del siglo XI a través de las escuelas catedralicias y monásticas. Las universidades se configuran como gremio o comunidad de maestros y alumnos, resultando organizaciones de éxito durante siglos. Inicialmente han solido establecerse en base a filosofía, teología, derecho y medicina, y más con fines docentes que de reconocimiento de una profesión. En España se suele considerar como primera universidad la de Salamanca en 1218 y en América, en el año 1551, la Real y Pontificia Universidad de México y la Nacional Mayor de San Carlos de Perú. La Universidad de Oviedo, como todos sabemos, comenzó en el año 1608. Las academias se han identificado preferentemente como actividad más directamente de debate, habiéndose reconocido posteriormente a las universidades. No se trataba directamente de enseñanza, sino de una actividad cooperativa, de coloquio, con una gran diversidad de miembros. En Europa, las academias se establecen a partir de mediados del siglo XVII.
En 1660 se crea la Royal Society de Londres, promovida y reconocida por Francis Bacon, pero independiente de la corona. Se mantenía por aporte de sus socios, no solo científicos, habiendo sido Newton su presidente entre 1703 y 1726. La Académie des Sciences de París fue creada en 1666 como iniciativa del Estado que sostenía a las diversas academias. Su objetivo era asesorar al gobierno y promover la investigación. Antoine Lavoisier, físico, biólogo y sobre todo químico, fue miembro a partir de 1769. Le costó casi la vida después. Posteriormente se establecieron muchas academias con diferentes temáticas, también de tipo regional o local y con frecuencia en conexión con el desarrollo industrial. La profesión científica se va estableciendo en el último tercio del siglo XIX en universidades y también en centros de investigación, y las academias jugaron un papel importante, muy importante en ese objetivo. Las actividades de las academias actualmente son muy diversas. Las más frecuentes en nuestro entorno son: 1. Asesoramiento en políticas públicas, informes o participación en comisiones. 2. Divulgación y debate de temas científicos específicos. 3. Análisis de la situación, evolución y perspectivas. Y 4. Promoción de la ciencia y la ingeniería en diversas formas, por ejemplo, visibilizando su importancia y a las personas u organismos que las hacen. El entorno en que nos movemos. La sociedad pretende cubrir en cada momento las distintas necesidades que sentimos los humanos. La disponibilidad de bienes básicos, agua, energía y alimentos, así como la salud, permiten a las personas cierta autonomía para poder pensar con libertad. Los bienes de consumo, pensamiento y diversión conforman también aspectos del movimiento social y de la personalidad. Estos objetivos reciben un interés diferente con el tiempo, así como los esfuerzos y dedicación a cada uno. Por ejemplo, nuestro interés por la naturaleza ocupa ahora un lugar prioritario. Esta importancia relativa influye, por supuesto, en los temas de investigación, así como también en las estructuras sociales y científicas que se van estableciendo y la relación entre ellas. El consumo es un elemento de peso en estos objetivos. Jean Baudrillard, el filósofo inspirador de Matrix, lo cataloga como actividad análoga al lenguaje. Una vez satisfechas las necesidades primarias, el papel del producto es remarcar nuestra personalidad respecto a los demás. Así, creamos un símbolo, lo que él llama el simulacro, que acaba siendo más importante que el original y que acaba por sustituirlo. El filósofo Michel Foucault hace hincapié en el control generado por nuestros deseos, que va aumentando el poder de los Estados sobre la vida de los ciudadanos, que nos vigila constantemente actuando como un gran panóptico. Todo se puede ver desde un solo punto. El entorno de la academia. Las personas que trabajamos en ámbitos universitarios ejercemos nuestra actividad esencialmente en relación con 7 aspectos. 4 de ellos, en negrita, están soportados por financiación institucional: docencia, investigación, mejora de las instituciones trabajando en la gestión y transferencia del conocimiento a la empresa o administración, al menos esta última con un reconocimiento mejorable. Hay otras 3, en azul, menos estructuradas a pesar de su importancia. La potenciación de la ciencia es una actividad que se realiza a través de diferentes entidades, sociedades científicas, academias, medios de comunicación, entre otros. La mejora de la valoración de la investigación tiene impacto en las personas y en la sociedad. La difusión o divulgación de la ciencia ha recibido un impulso importante en los últimos años, repercutiendo en la formación científica de las personas y en la capacidad para analizar la situación y decisión en una sociedad democrática. Esta ha sido vinculada a los intereses directos de la sociedad. La tercera de estas actividades, como apoyo al desarrollo económico y social, está relacionada con las empresas e instituciones. Por ejemplo, en mi experiencia, con el apoyo al desarrollo de los clústeres. Estas 3 últimas actividades no solo corresponden a profesores, precisan la participación de otras personas e instituciones y son actividades en las que las academias tienen un papel importante y en las que AACI también pretende colaborar. La conexión entre las personas e instituciones debe ser fluida, adaptándose a la situación y a las capacidades e intereses de cada uno. En la figura se muestran diversas entidades con las que el profesor e investigador trabaja en diversas formas, y las academias son organizaciones que pueden también contribuir a los objetivos señalados anteriormente, que no puedo ahora detallar. Los retos actuales de recursos y productos. El cambio climático. La diferente absorción de energía radiante, de la radiación solar y de la procedente de la Tierra, por los gases de la atmósfera, genera un efecto invernadero, factor responsable de la temperatura en la Tierra. John Tyndall, en 1859, achacó el efecto invernadero a los gases vapor de agua, CO2 y metano. 1859, he dicho. Y Arrhenius, en 1895, calculó que si se aumentaba la concentración de CO2 un 50%, subiría la temperatura global en la Tierra unos 5 grados centígrados, en 1895.
En particular, vapor de agua y CO2 y metano son responsables de alrededor del 90% del impacto. El CO2 es un componente clave cuya concentración en la atmósfera pasó aproximadamente desde 280 partes por millón en la época preindustrial hasta 415 actualmente. La necesidad de frenar su crecimiento para conseguir que la temperatura global de la Tierra no suba más de 2 grados centígrados para el año 2050 ha sido objeto de un gran esfuerzo por parte de la ONU en este siglo. Se ha promovido la descarbonización, que es un gran impulsor del cambio industrial y económico, en particular con la introducción del mercado de CO2. La sostenibilidad y la biodiversidad se han convertido en condiciones límite para desarrollar las tecnologías. Gestión y desarrollo de recursos. Señalábamos que las personas necesitamos al menos, digamos, agua, alimentos, energía, salud y entretenimiento. Se precisa suministrarlos sin agotar los recursos disponibles y sin generar apenas residuos. A ello responden las distintas opciones políticas y sociales en formas diversas, siendo un elemento fundamental de cada una de ellas, con objetivos cruzados y que influyen en muchas de las turbulencias políticas en el mundo actual. Quizás han influido siempre. La economía circular. La historia de los residuos va asociada a la mejora de la vida y al aumento de la población. Ya había algunas normas tanto en Mesopotamia y Egipto como en Roma, y en el siglo XIII aparecen las primeras ordenanzas. En el siglo XIX se comienza a señalar la importancia de reciclar para la salud y que los residuos pueden aportar materias primas, presentándose el primer incinerador en 1874. Existe mucha descripción cualitativa de estrategias, niveles tradicionales de actuación para residuos. Habitualmente se mencionan ordenadas las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, que a veces se amplían con otras 4, rediseñar productos, reparar, renovar y recuperar. Las implicaciones son muy diversas. Por ejemplo, hace 2 meses, en el proceso de consulta previa para elaborar la nueva Ley de Industria, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo preguntaba sobre 1. La política y promoción industrial, 2. La reindustrialización, 3. Neutralidad climática y economía circular, 4. Transformación digital, 5. Seguridad y calidad industrial y 6. Gobernanza. El principio de economía circular presenta una gran actualidad. Ellen MacArthur, Premio Princesa de Asturias a la cooperación internacional hace un mes, ha contribuido en particular en el problema de los plásticos y de la nueva economía del tejido. Tiene también un gran desarrollo futuro, promovido por una potente normativa legal, en particular a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente o el Consejo Científico Asesor Europeo de Cambio Climático o, por ejemplo, en España, la reciente Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que va a provocar cambios muy importantes en la industria. Como señalaba antes, la consideración de economía circular se plantea en realidad en términos de aproximación a la misma, cada vez menos residuos. Habrá que ahorrar consumo de energía y de materiales y sustituir los materiales que se consuman preferentemente por renovables, base para introducir la bioeconomía. La Estrategia Europea de Bioeconomía del año 2012 parte de la consideración de que la nueva economía estará basada cada vez más en recursos renovables y en materias de base biológica sostenible. La Estrategia Española de Bioeconomía, Horizonte 2030, se basa en la europea y fue publicada en el año 2016. En el esquema básico de la figura se muestra que se parte de los residuos orgánicos disponibles para obtener diferentes bioproductos y energía. Respuesta a los retos planteados. Los cambios de estrategias generan un buen número de problemas que son así importantes temas de investigación, en algunos de los cuales he estado involucrado. Por mencionar algunos, la pérdida de subproductos alimentarios, se debería recuperar los productos que contienen por separaciones o bioreacciones para obtener nuevos productos. 2. Se necesitan sustitutos de plásticos para envases. 3. Nuevos recursos para economía circular, por ejemplo, lodos de depuradora o licor negro de papeleras. 4. Se deben conocer mejor los efectos en el medio ambiente. Y 5. Desarrollar nuevas herramientas para procesos biológicos. El aprovechamiento de la materia orgánica residual es un problema fundamental en el desarrollo de la bioeconomía y la aproximación a la economía circular. La solución depende de la concentración de materia orgánica y la humedad junto a otras variables, en particular las tecnologías disponibles. Por ejemplo, la opción de aprovechamiento de compuestos presentes en los lodos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, es una alternativa más propia de economía circular que su transformación en energía y CO2 directamente o a través de biogás. La selección de qué productos y operaciones realizar es un problema complejo, que requiere conocimientos, sentido común y objetividad en el análisis. Nikola Tesla dijo: se debe estar cuerdo para pensar con claridad, pero se puede pensar profundamente y ser un loco. Todo está cambiando.
En España y en casi todo el mundo tenemos un buen número de líneas estratégicas elaboradas a partir de consideraciones de sostenibilidad que se están transformando en nuevos proyectos industriales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, elaborados por la Organización de Naciones Unidas, constituyen 17 campos de trabajo para todos, en particular para las empresas, con el objetivo de alcanzar una sociedad futura sostenible. Las reuniones de la COP han venido teniendo un impacto muy importante. La última, la 26, en Glasgow, abordó la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, tratando las condiciones en las que se incrementa la temperatura entre 1,5 y 2,5 grados centígrados, buscando, entre otros efectos, frenar el deshielo de los glaciares y los polos. Tampoco se está mal allí ahora, ¿eh? También se consideró de interés el consumo responsable, la economía circular y los posibles refugiados climáticos. Es evidente la complejidad y la necesidad que tiene el establecimiento de controles ante el hecho de que no todos los países sigan los mismos criterios de descarbonización y, por tanto, de competitividad. El mes pasado, en junio, se trataba en la Unión Europea la propuesta para reformar el mercado de emisiones de CO2 en una disputa sobre si alargar o no el periodo de derechos gratuitos del año 2030 al año 2034. Ello retrasa también el establecimiento del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, el famoso CBAM, con las correspondientes implicaciones sobre los productos elaborados. La imbricación de todo ello con el aprovechamiento de los fondos de transición justa y de Next Generation es una muestra del complejo problema actual y con implicaciones directas en nuestra pregunta actual de en qué vamos a contribuir. La evolución universitaria tiene un gran impacto sobre el desarrollo de la investigación. En la tabla se señalan, de forma resumida, está todo muy resumido como veis, las etapas en la evolución de la universidad en España en las últimas décadas, y en particular para la ingeniería química, una de las disciplinas importantes para la industria de procesos. La definición de las áreas de conocimiento en 1983 abrió paso a las titulaciones en 1991 que se actualizaron al tiempo que se introdujeron los máster en el año 2005, a partir del año 2005. En el año 2006 se promulga la Ley Ómnibus que limita ampliamente las atribuciones profesionales bajo el principio de no reserva de actividad. Signos exactos e incomprensibles están en mí con el valor de una llaga. Algunas cifras arden en mis ojos, que escribió Gamoneda. Hablaré primero de la ciencia en general, después de la situación en España y finalmente sobre el campo de mi especialidad. Comenzando por la ciencia. Dice Thomas Kuhn, en La estructura de las revoluciones científicas, que la ciencia es la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados que una comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo como el fundamento de su práctica ulterior. Estos logros se estructuran en los paradigmas que se recogen después de una forma sintética en libros de texto que van definiendo los métodos legítimos de investigación para las generaciones de investigadores. El estudio de los paradigmas por los estudiantes les ayuda para llegar a ser miembros de la comunidad científica en la que desean trabajar. Parece pues imaginable que difícilmente plantearán discrepancias respecto a los aspectos fundamentales y el compromiso con el paradigma y el consenso entre colegas es un prerequisito en la ciencia normal y en la tradición investigadora. Al final, Kuhn se mueve hacia una especie de evolución de las especies, es muy interesante, de los conocimientos, buscando la propia definición de las áreas y señalando la dificultad de comparar teorías si no tienen un lenguaje común, lo que denomina inconmensurabilidad teórica. En el campo científico, la mayor disponibilidad y análisis de datos, la digitalización, abre otra forma de avanzar en el conocimiento sin seguir el principio clásico de hipótesis, experimentación y análisis de resultados, que puede ser sustituido por el análisis dirigido de datos masivos. Esto tendrá un impacto importante en la educación, como ya lo está teniendo en la industria. Los paradigmas de Kuhn tienen relación con los episteme de otro filósofo, Michel Foucault. Estos, los episteme, son el conjunto de las estructuras de conocimiento en una época que gobiernan las creencias y emociones de las personas. La exposición de Foucault concluye que los seres humanos estamos determinados por la estructura de la sociedad, es el estructuralismo, en lugar de por nuestra propia iniciativa, por lo que Foucault concluye que nos acercamos a nuestro fin. Las ingenierías hasta el siglo XVIII estaban constituidas por obras públicas y mineras, además de militares. En una segunda generación, ya en el siglo XIX, se especializan algunas, como la mecánica, la eléctrica y la química, a partir de los avances científicos de mediados y finales del siglo XIX. Hay una coincidencia histórica aproximada con la evolución y transición de los recursos. La tendencia que se muestra de más ciencia en las ingenierías tiene otra conclusión evidente. Este es el mayor acercamiento entre ciencia e ingeniería, que conviene señalar precisamente en nuestra academia.
Otra consideración es la aproximación entre disciplinas que se fueron disgregando con el crecimiento de la ciencia en el siglo XIX, generando una nomenclatura diferente en cada una para los mismos fenómenos, como señalaba Jacun. El paso del periodo empírico al cuantitativo en la ingeniería química se puede relacionar con la extensión de los balances de materia y energía, y el paso al periodo científico con la evolución desde la ingeniería de transporte a la ingeniería de proceso a partir de la metodología de distribución de tiempos de residencia, así como con el incremento de la física y los fenómenos de transporte. El paso a la etapa postcientífica podría focalizarse en la introducción de la sostenibilidad, las nuevas energías y los bioprocesos. Los cambios que se prevén tienen unas reglas complejas. Incluyen el desarrollo de nuevos materiales o los objetivos de salud y de sostenibilidad señalados en el Pacto Verde Europeo, incluyendo la digitalización nuevamente. Estamos también inmersos en la necesidad de la introducción del hidrógeno en muchos procesos industriales. Conviene mirar lo que en Garganta Profunda Mark Felt dijo a Bob Bernstein en 1972 con motivo del Watergate: seguir la pista del dinero. El sector industrial se está haciendo cargo del impacto de estos movimientos y los investigadores debemos también ser conscientes de estos cambios. La importancia de la investigación en España es un mantra que se ha venido repitiendo durante años en todos los medios, pero no estoy seguro de que la mayoría de la población sea consciente y realmente partidaria de ello. Me refiero a que en el orden de prioridades de gasto que necesariamente se debe hacer, se coloque por encima de otros temas también muy importantes como el gasto social, carreteras o salud. Se señalan en la siguiente figura cómo han evolucionado o he percibido los temas habituales de investigación en ingeniería química en España en las últimas décadas y en paralelo los temas en los que he trabajado y contribuido. Todo, por supuesto, de forma muy resumida y breve, ¿no? Investigar en estos campos ha concentrado mi contribución a este mundo global. ¿Cómo lo he visto y lo he vivido yo? Bien, veré aquí los temas de investigación. Le voy a dedicar unos 20 minutos. Voy a hablar específicamente de temas de investigación. Veré aquí los temas de investigación que he tratado en cada una de las casi 5 décadas anteriores en las universidades del País Vasco y de Oviedo. Iré tratando cada década, indicando en cada una de forma breve la situación bibliográfica, señalando a algunas personas de referencia, en particular si he trabajado con ellas. Después mostraré en una tabla las contribuciones al conocimiento que he realizado en este periodo y finalmente las comentaré brevemente. Quizás para algunos de los presentes clarificará un poco lo que es la ingeniería química. Comenzaremos por la primera década, alrededor de los años 80. Primeramente, cinética y reactores gas líquido. Al no disponer de una teoría de comportamiento tan bien definida para fase líquida como para fase gas, el análisis de la cinética fue más lento. Giovanni Astarita recopiló muchos desarrollos en su libro Mass Transfer with Chemical Reaction. En 1976 participó en uno de los cursos de Euchen organizado en el Palacio de la Madrena de Santander. El arrivederci Roma le salía del alma. Entonces debíamos asistir con traje y corbata, así que sin dinero para quedarnos en las caballerizas del palacio, disfruté con mi amigo Ricardo yendo a un camping al que llegábamos de corbata y salíamos en traje de baño. Un lujo. El libro de Astarita fue extendido y mejor organizado por Peter Danvers en su libro Gas Liquid Reactors, donde incluía el análisis con las 3 teorías de interfase tradicionales y definía los regímenes de reacción. El libro sigue siendo referencia en el campo. Un recuerdo personal de mi estancia postdoctoral con Danvers y también en Nancy con Jean-Claude Charpentier, que trabajó en la descripción de la teoría y en la obtención de numerosos datos experimentales y que fue presidente de la Federación Europea de Ingenieros Químicos. En segundo lugar, la forma de flujo. Las ecuaciones de variación tienen un término convectivo que incluye la velocidad y que si no se conoce, el proceso es una caja negra. No se podía hablar de procesos, solo de transportes entre procesos ya estudiados también en otras ingenierías. Danvers introdujo la primera forma de analizar el interior de los procesos. Un proceso es, por ejemplo, un plato de destilación, un cambiador de calor o un reactor, ¿no? En el año 1953, mediante el método de distribución de tiempos de residencia señalado, uno de los elementos iniciales de la ciencia de la ingeniería química. Peter Danvers me acogió en su laboratorio en 1980, donde trabajé en la analogía entre N2O y CO2, importante para la modelización de la absorción de CO2, que está muy de moda, en aminas, que se publicó, y en el estudio experimental de factor de renovación de la teoría de penetración de interfase, obteniendo buenos datos que quizás algún día publique. Danvers falleció en 1984. En los años 70 se comenzó a aplicar la DTR al diseño de reactores y mucho más recientemente a operaciones de transferencia de materia y de energía.
El tercer avance en la ingeniería química a finales de los años 50 es la organización de contenidos de fenómenos de transporte en forma análoga para cantidad de movimiento, calor y materia. El libro de Bert Stewart y Lightfoot, de 1960, es un hito en la materia, cuya validez continúa con pocas modificaciones en la actualidad. Bert señalaba en una conferencia en Oviedo la contribución fundamental de la mecánica de fluidos en la diferenciación entre la química y la ingeniería química. En la tabla se indican algunas contribuciones científicas en esta década. En primer lugar, lo iré marcando así brevemente en las tres formas que he señalado anteriormente. En primer lugar, el diseño de reactores gas líquido requiere disponer de parámetros básicos como la difusividad, para lo cual, después de obtener nuevos datos, elaboramos una nueva ecuación de predicción de difusividades de gases en fase líquida y se propuso y justificó la analogía de CO2 y N2O. Se describió la oxidación en fase líquida de antraceno, el impacto del tamizado en el tratamiento global anaerobio de residuos y se elaboraron modelos cinéticos para las reacciones de transferencia de fase, PTC. Se analizó la fermentación extractiva como acoplamiento de la fermentación alcohólica con la extracción in situ del inhibidor, mostrando su posible importancia en la producción de bioetanol. Conocer la forma de flujo y la hidrodinámica son previos a los cálculos de la eficacia. Hemos descrito la fluidodinámica en las columnas de polarización que estaban muy poco analizadas y también estudiamos las columnas del sistema trifásico, gas líquido-líquido, y se describió la existencia de heterogeneidad en columnas de bombeo por aire, solapándose varios regímenes. Y además, en 1989, publicamos la modelización de reactores con dispersión en dos fases fluidas y también, por primera vez, se introdujo la dispersión axial en el diseño de cambiadores de calor. En áreas básicas se elaboraron modelos para la redistribución de solutos en la congelación de zumos, así como su rheología, la reducción de evaporación con la colocación de películas líquidas en la superficie, la modelización de la operación de liofilización sobre las muestras congeladas, el impacto de la oxidación superficial de partículas sobre la eficacia de flotación y la reactividad de la caliza en medio ácido, generando un modelo cinético en base a la superficie de las partículas. Aplicamos también la metodología de transferencia entre etapas al sistema suelo-raíz-tallo durante el crecimiento vegetal con flujo ascendente promovido por la evapotranspiración. Se obtuvo la evolución de metales en las etapas del sistema con un impacto tóxico diferente para cada metal pesado en las plantas. La segunda década, alrededor de los años 90. En primer lugar, el intercambio iónico recibió interés en los años 50 y 60 para la obtención de combustibles nucleares, operaciones mineras y procesos industriales. Friedrich Helfferich sentó las bases teóricas en su libro Ion Exchange, que sigue siendo, 60 años después, una referencia no superada. Les recuerdo en un curso sobre este tema que se impartía en un hotel de Troya, en Portugal, dentro del NATO Advanced Study Institute, y a mis hijos entrando en el hotel de la NATO gritando OTAN, no bases fuera. El mencionado curso en Troya, junto con algún otro, fueron organizados por Alirio Rodríguez, con quien coordiné un proyecto europeo sobre bombeo paramétrico en intercambio iónico. Fue el primer proyecto europeo de la Unión Europea, en la Universidad de Oviedo. Ello facilitó la colaboración y la amistad y una fructífera estancia posterior de Alirio en Oviedo. En segundo lugar, tratamiento de aguas. Los tratamientos biológicos de aguas hace 50 años eran poco más que una caja negra, desarrollándose a partir de entonces sistemas microbianos cada vez más sofisticados con microorganismos cada vez de más baja velocidad de crecimiento. En la década de los 80 se desarrolló el tratamiento de aguas industriales con importantes contribuciones de James Patterson, que en Oviedo nos llamó la atención sobre el efecto de las formas de operación en la eficacia, por ejemplo, los desagües de sedimentadores. Mark Van Lostrich contribuyó de forma importante a través del International Water Association y nos acompañó en la segunda conferencia de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas META en Santiago en 1997, red que coordinamos desde Oviedo. En tercer lugar, la fermentación en fase líquida. La necesidad del control de temperatura, oxígeno, mezcla, pH para grandes fermentadores mostró la importancia de los ingenieros a partir de los años 60. Bernard Atkinson describió las cinéticas para biopelículas y flóculos, completando la cinética biológica heterogénea. Recuerdo a Bernard, director del International Brewing Research Center, remarcar en Oviedo una frase que les gustaría a los compañeros de marketing. La cerveza es la suma de la composición y la ilusión. Después se dedicó a su yate y ha fallecido recientemente, este año. Colin Webb de la Universidad de Manchester describió en detalle algunos importantes fenómenos en el uso de células inmovilizadas, en la producción de enzimas y la integración en la materia prima, el grano del cereal. Por el contrario, no se atrevió mucho con la montaña asturiana. Se comentan ahora mis contribuciones en el orden mencionado de estos tres temas.
En sistemas metálicos, con resinas complejantes, hemos realizado nuevos procesos de separación y se ha avanzado en el conocimiento de los mecanismos cinéticos de intercambio, incluyendo modelos matemáticos de avance simultáneo de dos frentes en base a conocimientos microscópicos. Ha resultado también interesante la contribución a la simulación del bombeo paramétrico en un equipo continuo. Para separar potasio de sodio, planteamos trabajar con altas concentraciones para saltar el equilibrio Donan, patentando la separación industrial para producir fertilizantes e introduciendo además la estrategia de reciclar el eluato a la cabeza del proceso. En segundo lugar, el tratamiento de aguas residuales ha sido un tema que hemos mantenido durante décadas para su uso industrial con patentes aplicadas y diseñando algunas de las mayores plantas para aguas residuales industriales en España, con mi amigo Antonio, que veo que está aquí y que se jubila este año. Hemos contribuido en el tratamiento anaerobio de residuos ganaderos y de residuos industriales, en la puesta en marcha de plantas secuenciales y hemos descrito el efecto de las superficies en la colonización microbiana. En tercer lugar, fermentaciones en fase líquida. Se ha comparado la producción en cultivo libre e inmovilizado en un sistema tan interesante como la producción de proteasas. Se han desarrollado modelos cinéticos, incluyendo la difusión-reacción, prediciendo así perfiles de concentración en el interior de partículas de gel. Además, se ha propuesto una ecuación de dependencia para la difusión efectiva en geles y también, por primera vez, para la difusividad aparente de microorganismos en estos medios. Las fermentaciones de cerveza y sidra recibieron una extensión especial y pudimos relacionar las rutas metabólicas con la producción de los compuestos característicos de aromas y de calidad. En 1995 se mostró la aplicación de redes neuronales a la determinación de parámetros para la obtención de estos productos. Los fermentadores industriales funcionan con potencias por unidad de volumen de más de 100 veces menores que en los laboratorios. Gastamos mucha energía en los laboratorios, más de 100 veces la industrial. Se han publicado quizás por primera vez de forma bien definida los perfiles de concentración de solutos y células en fermentadores industriales y se ha determinado la mezcla en fermentadores no agitados. Finalmente, se han identificado las limitaciones convectivas, analizándolas en un paralelismo con las difusionales. Para difusionales se define el módulo de difusión-reacción, que es el módulo de Thiele, y nuestra contribución permitió introducir por primera vez el módulo de convección-reacción, NRC. En el cambio de milenio, la tercera década. En primer lugar, hidrodinámica de sistemas multifásicos. Se dispone en libros de texto de las características hidrodinámicas de equipos estándar como tanques agitados, columnas de burbujeo, lechos fijos y fluidizados. Pero se precisa caracterizar otros muchos sistemas diferentes. Barry Azzopardi, de la Universidad de Nottingham, fue coordinador del European Working Party of Multiphase Flow, en el que he participado, y contribuyó de forma muy importante al estudio de los elementos básicos de flujo, como las uniones T, junto a otros sistemas mecánicos. También trabajó en el flujo de cambiadores de calor de placas en el que colaboramos. Otro sistema importante es el flujo en suelos, donde puede haber movimiento de micropartículas o bacterias con fenómenos de absorción y taponamiento. Ha sido el campo de trabajo para el European Working Party of Soil Contamination en el que he participado. En segundo lugar, cuando los microorganismos están embebidos en una matriz con dificultades difusionales, la concentración que ven los microorganismos resulta de la competencia entre difusión y consumo. El trabajo y módulo de Thiele de 1939, suponiendo mezcla rápida, el trabajo de Thiele, fue bien desarrollado posteriormente, en particular por Rutherford Harris, ya digo, para sistemas de mezcla rápida. Por contra, en fase líquida, el tiempo de mezcla es importante, con sistemas alejados de mezcla perfecta, salvo en los laboratorios, como ocurre en fermentaciones de bebidas alcohólicas, o con sistemas altamente viscosos. Ahí podemos encontrar un aumento de la eficacia al hacerlo en la potencia de agitación por unidad de volumen. En tercer lugar, el interés en aguas industriales en los años 90 promovió el estudio de su oxidación. Se procura trabajar en régimen de reacción rápida para tener mayor velocidad y poder medir la cinética. Para identificar el régimen se debe evaluar el número de Hatta, ya descrito en 1932 y recogido en los años 70 por Astarita y Danvers. Con estas precauciones se puede evaluar la cinética de oxidación de muchos compuestos xenobióticos o no fácilmente biodegradables. En particular, reacciones radicalares en la denominada como oxidación avanzada, con oxidantes homogéneos o heterogéneos, fenton, ozono, metales solubles, etc. Comentaré algunas contribuciones realizadas en esta tercera década. Hemos determinado la hidrodinámica de columnas de bombeo por aire, Airlift, como reactor multitubo para extrapolar a plantas grandes. También hemos contribuido al estudio de sistemas de soplado superior gas líquido, interesantes para evitar la corrosión, como es el caso del convertidor de acero. La presencia en metalurgia de una segunda fase líquida, la escoria, nos ha inducido a su estudio en planta piloto, llegando a definir los regímenes de flujo para el sistema trifásico gas líquido-líquido. A mediados de los años 90, introdujimos la fluidodinámica computacional
en ingeniería química en España. Una vez puesta en marcha la técnica, la aplicamos a una columna biológica de burbujeo, determinando velocidades y retenciones y abriendo las posibilidades a su aplicación en bioprocesos. Estudiamos la hidrodinámica y modelizamos el flujo acuoso no acuoso en suelos, importante, por ejemplo, en los vertidos ocasionales de queroseno. También resultó interesante el estudio del acoplamiento de la caída de presión con la disolución en lecho fijo. En segundo lugar, para determinar las concentraciones en células inmovilizadas, se introdujo una técnica extraída de la astronomía, las wavelets, dando buenos resultados y promoviendo su uso. Hemos estudiado el cultivo de hibridomas con sustrato libre de proteínas en sistemas discontinuo y continuo, estableciendo modelos para ambos e incorporando un modelo segregado que considera el estado fisiológico y con reacciones acopladas, mejorando así el enfoque en el tema, ¿no?, de la biología en el tema. En nuestro trabajo para transformar el suero lácteo en bebida alcohólica, se han evaluado los componentes que contribuyen al aroma y al sabor. Además, la bebida alcohólica, a partir de suero lácteo, se ha utilizado para obtener un vinagre caracterizado por primera vez e introducido en el libro de vinagres del mundo. También se ha demostrado el efecto de estrategias de inoculación sucesiva o simultánea con levaduras y bacterias. En tercer lugar, analizamos de forma detallada la oxidación de tiocenato presente en aguas residuales de siderurgia, de forma individual y acoplada con fenol, con efectos radicalares y sin ellos. También mostramos la importancia de los radicales al pasar del proceso continuo a discontinuo a continuo y se ha simulado su comportamiento. Finalmente, se comenzaron a desarrollar nuevos materiales con el objeto de su uso en procesos de separación, entre ellos polimetacrilato funcionalizado para separar diversas proteínas alimentarias. La cuarta década. En primer lugar, procesos ambientales y nuevos materiales. A pesar de la dificultad de competir con materiales comerciales, la preparación de nuevos materiales es un amplio tema de trabajo en la bibliografía, generándose importantes conocimientos, en particular para tratamientos ambientales. Nuevas formas de modelización para bioprocesos. Para mejorar la producción microbiana con adecuadas condiciones de operación y con un buen control de procesos, conviene conocer el estado fisiológico de los microorganismos y la técnica de citometría de flujo que se había desarrollado para células sanguíneas a finales del siglo pasado. Representaba para nosotros un gran reto. Se ha descrito que se pierde alrededor del 40% de la materia prima durante la transformación de alimentos y, además, el consumidor pierde un tercio como desecho. La recuperación de algunos componentes, en particular las proteínas, puede realizarse con una concentración y pureza elevadas, suficientes para producir nuevos alimentos. Estos deben evaluarse según su composición química, características organolépticas y propiedades físicas. Una de esas propiedades físicas es la reología, que tiene una gran precisión para medir cambios de la estructura tridimensional y que se ha podido utilizar en un buen número de aplicaciones. Se indican aquí algunas contribuciones siguiendo este mismo orden. Hemos preparado nuevos materiales a base de caolinita de forma económica y con buena capacidad para la recuperación de proteínas residuales. Los conocimientos de nanopartículas nos permitieron contribuir a su introducción en aceites lubricantes antifricción y caracterizar sus propiedades reológicas que resultan críticas. Otro material de interés es la escoria de cerilla, que se ha caracterizado de forma completa y que ha mostrado buena capacidad para retener algunos iones inorgánicos como arsénico 5. Se ha continuado y trabajado con cambiadores catiónicos iónicos comerciales, en unos casos saltando el efecto Donan y en otros separando en aguas residuales compuestos farmacéuticos como el sulfametoxazol, un antibiótico habitual base, por ejemplo, del Bactrim. Y hemos analizado la concentración y evolución de un buen número de contaminantes emergentes en entornos de vertidos hospitalarios. Hemos estudiado la oxidación húmeda de cianuro, que tiene gran interés industrial, del que ya habíamos analizado su degradación biológica, lo que nos ha permitido definir las condiciones más ventajosas para su oxidación industrial húmeda y biológica. Se trabajó en la producción microbiana de un ácido como el láctico a partir de residuos, pero resultaron más interesantes los resultados de producción de ácido lactobiónico, que hasta entonces se obtenía solamente vía enzimática. También fue importante evaluar el impacto a estrés de células inmovilizadas para conocer la viabilidad de los modelos de crecimiento microbiano en fase sólida, utilizando datos de la cinética en fase líquida. El uso de la citometría de flujo nos permitió desarrollar modelos segregados para fermentación maloláctica y para hibridomas, promoviendo su aplicación en biotecnología industrial. Y se ha podido acoplar la reducción de la contaminación materia orgánica o de QO con la producción de compuestos de interés, en particular enzimas proteolíticos, proteasas. También se ha analizado el tratamiento biológico de aguas con microorganismos individuales como Pseudomonas putida en un bioreactor de membrana MBR. Hemos podido conocer la microbiota presente en la fermentación alcohólica y maloláctica de sidra con las nuevas herramientas DGGE y PCR.
Los modelos matemáticos que habíamos desarrollado para el crecimiento microbiano en fase sólida nos han permitido presentar modelos para conocer la evolución de la contaminación microbiana utilizando listeria sobre varios productos alimentarios de distinta estructura física, como cárnicos y queso. Los resultados son aplicables en seguridad alimentaria para la comercialización de productos. El ahumado es una operación alimentaria muy importante para embutidos, en oreja en particular, pero cuyo conocimiento era esencialmente empírico. Elaboramos quizás los primeros modelos de transferencia de materia a través de sus membranas, aplicándose para conocer la evolución del principal componente tóxico, el alfa-benzopireno. También se han desarrollado técnicas de aprovechamiento de fracciones de huevo, incluidas las más pequeñas como las inmunoglobulinas, obteniéndose varios nuevos productos alimentarios. Finalmente se ha contribuido a la glicación o reacción de Maillard, donde se dan importantes reacciones de interés alimentario. En la última década, la hidrólisis de lodos, con diversos métodos, alcalino, ácido térmico, presión, enzimático y la separación de hidrolizados utilizando diversas técnicas son operaciones de gran interés en el tratamiento de residuos. La selección de la operación más adecuada en cada caso es una función compleja de los costes de producción, los productos y su valor de mercado. El desarrollo de materiales, en segundo lugar, se ve actualmente mediatizado por la necesidad de sustituir a los más contaminantes, evitando algunos problemas como el de los microplásticos y multiplicándose el interés en biomateriales. Una de las personas que más aplicaciones ha realizado en este campo, incluyendo la regeneración de tejidos, ha sido Robert Langer, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que algunos de vosotros conocéis bien. El crecimiento de la biotecnología se muestra en la producción de nuevos compuestos y también de productos conocidos en competencia con la síntesis puramente química y la producción enzimática. Los impactos ambientales han crecido debido a vertidos complejos como los lixiviados de vertedero y otros microcontaminantes como los emergentes, las nanopartículas, el grafeno o los microplásticos. Y se debe hacer también la evaluación de impacto ambiental, en particular el análisis de ciclo de vida, ACV, para las actividades que hacemos o promovemos los humanos, cada vez con más frecuencia en la etapa de diseño y no después de la producción. En esta quinta década se indican algunas contribuciones realizadas siguiendo el mismo orden. Los estudios de la hidrólisis térmica sobre lodos activados del tratamiento biológico han mostrado interés para obtener proteínas, hidratos de carbono y ácidos húmicos. Se describió la estructura molecular y el tamaño de los productos en función de las condiciones de hidrólisis y también se publicó la hidrólisis de diferentes componentes de lodo como los exopolisacáridos y los propios ácidos húmicos. El licor negro del proceso Kraft de papeleras se utiliza actualmente casi únicamente para producir energía. Hemos mostrado cómo aprovecharlo para obtener diversos productos químicos mediante hidrólisis y procesos de separación, resultando una alternativa mejor de economía circular, más que quemar. Hemos separado la yema de huevo en 3 fracciones, una utilizable para obtener productos alimentarios bajos en colesterol, otra de uso cosmético y una tercera acuosa para producir una bebida alcohólica. También se han podido preparar biopelículas transparentes, comestibles y utilizables para empaquetado, y la cáscara de huevo se ha utilizado para obtener catalizadores que se han aplicado de forma eficaz en el tratamiento de aguas. Se han preparado también nuevos materiales a partir de diversos sustratos como proteínas, sangre, gelatina, lácteos, ácidos e hidratos de carbono. También se han introducido diversos aditivos que convierten al biomaterial en un agente activo, como ha sido la introducción de bacteriófagos, que pueden resultar de interés en el envasado de alimentos. Otros usos de biomateriales ha sido la absorción de componentes tóxicos de agua, en particular metales, y también la preparación de andamiajes, scaffolds, para el cultivo de células humanas, en particular de epidermis, en la que hemos hecho alguna contribución, diría que muy escasa. Se ha continuado con la obtención fermentativa de bioproductos, mostrando la importancia del control fino de temperatura en la sobreproducción de ácido lactobiónico, y se ha estudiado un caso interesante de amensalismo entre bacterias, desarrollándose alimentos simbióticos. El interés en procesos ambientales y el tratamiento de contaminantes es el tercer aspecto a comentar en este periodo final. Se ha caracterizado la población microbiana presente en el tratamiento biológico de lixiviados de vertedero por análisis genómico, identificando la composición desde el nivel filum hasta el de especie, y se ha mostrado el estado fisiológico de las poblaciones determinándose por citometría de flujo. También se ha demostrado que la centrifugación industrial da lugar a diferente concentración de algunas especies en la fase ligera y en la fase pesada, constituyendo un nuevo fenómeno importante para la modelización de los sistemas de tratamiento de aguas. El problema de los lixiviados, con una relación de BO/QO muy baja, plantea la búsqueda de nuevas propuestas de tratamiento. Una de ellas ha sido ver la viabilidad de la aplicación de hongos en el sistema como cotratamiento.
Otra línea ha sido conocer la eficacia de la ultrafiltración en función de la antigüedad del lixiviado de interés para optimizar esta operación. La presencia de microplásticos en el medio ambiente es un grave problema actual que se ha analizado de forma crítica. Otro es el impacto de nuevos contaminantes como el grafeno y las nanopartículas, cuya toxicidad se ha evaluado en bacterias. Y, finalmente, señalar la importancia de los trabajos realizados de análisis de ciclo de vida, ACV, evaluando el impacto de tecnologías como el tratamiento anaerobio y decisiones industriales como la localización centralizada o no de plantas industriales o la forma de gestión de sistemas alimentarios o la producción agrícola, lo que ha contribuido también a aportar datos de varios productos y procesos de interés en Asturias. Bueno, sé que era un poco largo, pero estamos en una academia de ciencia e ingeniería y teníamos que cumplir con esta parte, ¿no? Me gustaría, de nuevo, al acabar esta descripción, que este acto fuese un reconocimiento a mis compañeros de la Universidad del País Vasco y de la de Oviedo, con quienes aprendí y que trabajamos juntos en particular a los 48 doctores a quienes tuve el honor de ayudar en su formación y dirección. En la foto se indican los miembros que participan este año en el grupo de investigación TBR. No quiero tampoco olvidar a las personas de las empresas con quienes he colaborado, sobre todo el clúster IQPA, de quienes he podido aprender la ingeniería más próxima a la realidad industrial. Las tendencias socioeconómicas. Una primera pregunta es cómo las estrategias que se van implantando van a cambiar la situación económica. Pensad, por ejemplo, simplemente en cómo la reciente ley de residuos va a afectar a las empresas cambiando tecnologías o aumentando el peso de las sociedades gestoras de residuos y de las administraciones. El interés por la sostenibilidad es antiguo, lo ha sido en distintas sociedades, aunque con enfoques diferentes. Se veía a un nivel más local por el campesino asturiano, pero ahora el conocimiento global del planeta ha hecho que esa visión se amplíe, desarrollándose los principios de sostenibilidad y normativa legal. Por ejemplo, a partir de la hipótesis Gaia o con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El avance desde las ideas hasta su ejecución suele desarrollarse en paralelo y de forma simultánea en dos líneas. La de metodologías científicas y ingenieriles por un lado y por otro los análisis filosóficos y sociológicos como se indica en la figura. La sociedad se siente responsable de la exigencia ambiental y se avanza siempre que exista la ingeniería para mantener el bienestar. En otro caso, la sociedad reevalúa su posición. Conviene recordar las enseñanzas de una gran socióloga, que no filósofa, Hannah Arendt, a pesar de todo alumna de Martin Heidegger, que dijo que si actuamos sin pensar seremos presa de cualquier ideología. Ella señalaba en particular la etnia y la raza. El impacto de la ciencia. Los objetivos y estrategias globales que están modificando la economía se basan de forma importante en los desarrollos de la ciencia. En alguna forma, la ciencia se ha ganado un entendimiento social como eje de conocimiento de la situación del planeta y como impulsor del desarrollo tecnológico que genera bienestar social. Eso la coloca en una situación angular para la sociedad y, por tanto, han acudido a ella muchos grupos sociales buscando resultados que puedan servir para justificarlos. En ocasiones, puede parecer que la economía está en manos de la ciencia para su desarrollo y para la toma de decisiones, como se ha visto con el COVID. Pero pienso que se ha exagerado esa influencia. Así que voy a recordar a Casandra, hija de Príamo y sacerdotisa del Olimpo, a quien Apolo prometió darle el don de la profecía si se entregaba a él. Pero una vez logrado, Casandra no quiso cumplir y Apolo le escupió en la boca, con lo que perdió el don de la persuasión, así que ella ya no sería tenida en cuenta. En cierto modo análogo a lo que les pasa a los científicos, que no se les tiene en cuenta al hacer las predicciones. Pero también quiero hacer una crítica a esto. Esa capacidad de decisión, en general, puede ser excesiva. Los conocimientos científicos para las predicciones son importantes, pero muchas veces son aún escasos. Quizás incluso, quizás no sea deseable que sean absolutamente suficientes siempre. Estamos terminando ya, no funciona. Bien, voy a seguir entonces. La transparencia, permítame que la ilustre, es una trompeta para decir que estamos terminando. Es una trompeta del comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, que murió en el reinado del rey Alfonso II el Casto en el año 798. Yo creo que sería importante recordarlo, ¿no? Porque el Beato Liébana, aparte de esta trompeta, ha sido muy importante para el desarrollo, para la evolución histórica en el norte de España. Bueno, pienso que debemos sentirnos afortunados en la vida. Hemos vivido un periodo de transformación. Nos hemos incorporado a la educación que nuestros padres no pudieron tener. En la universidad,
comenzaron a llegar fondos para investigación y se nos abrió el mundo a la globalización científica. He tenido la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y he podido aprender de muchas personas. Es una forma muy interesante de vivir la vida, incluso más allá de la profesión. Además, la investigación es una actividad imprescindible en esa competencia en la que estamos todas las sociedades. Nos ha correspondido una época de globalización, a mí desde una casería, y la región se ha encontrado con multitud de retos en estos años, incluyendo la globalización de la que ha salido regular parada. Tenemos que ser inteligentes para encontrar, por tanto, el camino del crecimiento. Tendremos que saber en qué podemos contribuir al bien de todos, en qué podemos ser los mejores para que nos elijan los demás frente a otros y así que nosotros también crezcamos. Es el signo de los tiempos, las empresas con los mejores trabajadores, directivos y financiación para dar los mejores productos para atraer a consumidores. Los profesores e investigadores para tener los mejores alumnos formados con las mejores contribuciones en investigación y transferencia. Todos debemos buscar en qué podemos contribuir mejor. Gracias a todos por vuestra atención e interés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Borja Sánchez García, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, para dar el discurso de respuesta. Rector magnífico de la Universidad de Oviedo, presidentes de las academias asturianas, académicas, académicos, candidato de ingreso a la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, señoras y señores. Vaya por delante el honor que supone para mí, como consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno del Principado de Asturias, de ser el encargado de ofrecer el discurso de contestación en la incorporación del primer académico de número de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Y me complace que esta andadura comience de la mano de Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo y presidente de esta nueva academia, a quien debemos agradecerle el impulso de esta iniciativa. Permítame que, al ser este un acto especial, por ser el primero de su índole, haga una breve introducción que ponga el contexto de qué nos ha traído hasta aquí. Lo primero que quiero destacar es que la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería cubre un vacío, cubre una asignatura pendiente en Asturias, ya que son muchas las comunidades autónomas que cuentan con instituciones equivalentes a la que hoy presentamos desde hace muchas décadas. He tenido la suerte de vivir de cerca su gestación, el proceso por el que ha visto la luz, para acoger en su seno a destacados representantes de nuestra ciencia. Y además, he de decir que nunca es tarde si la dicha es buena. En marzo del año pasado, justo cuando comenzábamos los trámites legislativos para crear otra institución fundamental para el futuro de nuestra región, que es la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación, una representación muy destacada de nuestra comunidad científica, encabezada por el profesor Mario Díaz, daban el paso de comenzar la creación de la Academia, ante la necesidad de establecer una entidad corporativa que integrase a aquellas personas que contribuyen de forma tan decisiva al desarrollo de la ciencia y de la ingeniería. El aval proporcionado por esa serie de miembros fundadores y destacados en sus propios ámbitos de investigación a nivel internacional vinieron a refrendar la rápida tramitación de una institución que, impulsándose en abril de 2021, ya cuenta para este año con una asignación presupuestaria por parte de la consejería de la que soy titular. Por ello, he de reconocerle al profesor Díaz la decisión de impulsar este nuevo foro, que será clave para el desarrollo del sistema científico-tecnológico del Principado de Asturias. Y es que con esta academia damos un paso importante para fomentar la investigación multidisciplinar, la comunicación entre los diferentes agentes y la colaboración entre todos ellos, todos los que conforman el sistema asturiano de ciencia e innovación. De nuestro candidato a primer académico de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, quiero destacar sobre todo una trayectoria que ha sabido cumplir con esas tres misiones que Ortega y Gasset
atribuida a la universidad y, por extensión, al buen universitario, y que se traducen en una docencia de calidad para la formación del estudiantado, la excelencia en la investigación y la transmisión de la cultura, entendida en nuestro tiempo como la transferencia de conocimiento. A todas ellas ha atendido el profesor Mario Díaz en diferentes universidades y desde los distintos puestos que ha ocupado en su carrera, tanto de docente, investigador, como en cargos de gestión, llegando a ser vicerrector de investigación de la Universidad de Oviedo entre los años 2000 y 2004. Es autor de más de 450 publicaciones en revistas científicas y libros, de ellas más de 300 revistas ESCI, y ha dirigido 46 tesis doctorales. Cuenta con 7 valoraciones positivas de sexenios de investigación, también la valoración positiva del primer sexenio de transferencia creado por la NECA, y además cuenta también con 7 patentes sobre proceso de aguas residuales y aprovechamiento de residuos, 2 de ellas están licenciadas, y 2 empresas de base tecnológica. Creo que estos datos avalan por sí solos su esfuerzo en el ámbito de la transferencia de conocimiento y su talante emprendedor. No quiero tampoco dejar de mencionar algunas distinciones en el ámbito profesional, como presidente de la Sociedad Española de Biotecnología o de la Red Española de Tratamiento de Aguas, cargo este último que todavía ostenta. También galardones como el Premio Asturias de Medio Ambiente, recibido en 1995, o el Premio de Ingeniería Química de la Real Sociedad Española de Química, recibido en 2013. A todo ello hay que añadir la organización y dirección de congresos y la publicación de libros y artículos de divulgación. Coincidirán conmigo en que el profesor Mario Díaz ha tratado de mantener durante su trayectoria profesional una fórmula equilibrada entre la docencia, la investigación y su compromiso con transferir y acercar la ciencia a la sociedad, un ámbito en el que me gustaría pararme unos minutos para compartir algunas reflexiones con ustedes. Lo haré desde un punto de vista bidireccional porque tan importante es que la sociedad se acerque a la ciencia como que la ciencia se acerque a la sociedad. Por ello, considero adecuado centrar esta parte del discurso de contestación sobre un aspecto que emana de uno de los apartados de la ponencia del candidato y es aquel dedicado a las necesidades sociales y su interrelación con los programas y estrategias científicas y económicas. Extraemos del discurso del profesor Díaz que ciencia e investigación están muy relacionadas, no puede ser de otra manera, pero estas, a su vez, lo están con otras muchas actividades. Así, la docencia está íntimamente relacionada con el seguimiento de los avances científico-tecnológicos, fruto de la actividad investigadora. La investigación lo está con los campos aplicados a los desarrollos industriales, notablemente en este tiempo de transición hacia modelos productivos más sostenibles y digitales. Y, por supuesto, ambas están relacionadas con la divulgación y la difusión de los avances hacia la sociedad. Estos son algunos de los ejemplos. Pero ojo, porque la tan manida formulación I+D+I dista mucho de ser lineal. Más parece una conjunción de ecuaciones, un conjunto de ecuaciones en los que I+D a veces es innovación, I+D a veces es avance en el conocimiento científico-tecnológico. Son numerosos los trabajos que se refieren a los beneficios que reporta la ciencia a las sociedades que apuestan por ecosistemas de conocimiento. La ciencia, el conocimiento científico-tecnológico, son, de hecho, nuestra única garantía de futuro y adaptación ante ambientes que son cada vez más variables, más inciertos, más complejos y más ambiguos. En definitiva, son nuestras herramientas para proteger cuestiones tan básicas como la salud, la alimentación, la energía, nuestra propia seguridad y la calidad de vida de la que disfrutamos. Ciencia, tecnología e innovación han sido, son, serán decisivas para el desarrollo económico y social de la humanidad. El avance en el conocimiento científico y su transferencia, su divulgación y también su difusión hacia la sociedad y hacia el tejido productivo van a ser cruciales a la hora de resolver rápidamente problemas y procesos complejos, ya sean económicos, sociales o éticos, y también para superar crisis. En esta ecuación, la sociedad debe participar activamente en la definición de sus fines y de sus retos, contribuyendo a que no sea nunca más una realidad aquella frase atribuida a Albert Einstein que afirmaba que la perfección en los medios y la confusión en los fines caracteriza nuestra época. Los grandes problemas y crisis a los que se enfrenta y enfrentará la humanidad, por ejemplo, tenemos en ciernes el cambio climático, que impactará sin duda en los entornos naturales, ya lo está haciendo, impactará sobre el agua, sobre su acceso, sobre la salud, sobre la alimentación, sobre la energía.
no encontrarán solución sin una aproximación donde exista un componente científico. La pandemia causada por la COVID-19 ha venido a introducir un cambio cualitativo en la percepción que la sociedad española tiene sobre la importancia de la ciencia. La ciudadanía ha visto cómo, en cuestión de meses, se ha transferido el trabajo de innumerables grupos de investigación que durante más de 30 años han dado forma a la tecnología de transferencia de ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero, para dar lugar a las nuevas vacunas. Posteriormente, y según fue avanzando la campaña de vacunación, esa misma ciudadanía ha sido testigo de cómo las defunciones primero y los casos graves después sufrían un acusado descenso. La ciencia ayudó, por tanto, a evitar lo que parecía inevitable en marzo de 2020, que era que los sistemas sanitarios colapsasen. Pero voy a ir un poco más allá. La pandemia ha acelerado toda una revolución sociocientífica, un cambio de paradigma en el que la sociedad está pasando de ser un público objetivo de la comunidad científica, receptora de los procesos o de procesos como la divulgación, a una pieza más en el diseño de sus proyectos, programas y actuaciones, y por tanto impactando en la realidad económica y en el futuro económico de los países y de las regiones. Asturias ya ha dado un paso importante en este sentido. Voy a ponerles como ejemplo el diseño de la estrategia de especialización inteligente, que es una condición favorable para la captación de fondos europeos en relación con el objetivo político denominado Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica más innovadora e inteligente. Esta estrategia, que nosotros abreviamos como S3, es el instrumento regional para hacer frente a los grandes retos, a la transición energética, al reto demográfico, al paro juvenil y también para avanzar hacia un modelo económico más digital, sostenible y resiliente de la mano de la ciencia y de la innovación. Con el fin de que la sociedad estuviese representada en el diseño de esta S3, se incorporó la participación ciudadana en la identificación de los sectores en los que Asturias debería focalizarse para traccionar cambios que atendiesen precisamente dichos retos. Por ello, en agosto de 2020, se lanzó una encuesta participativa a través del portal del Gobierno del Principado de Asturias que estaba abierta a toda la sociedad asturiana para la identificación de proyectos e ideas transformadoras. Las preguntas de esa encuesta se pactaron a su vez, se consensuaron con el resto de las consejerías del Gobierno y también con los principales agentes sociales, con los sindicatos, con la patronal, con la propia universidad, etc. Y esto se realizó a través del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta encuesta se difundió a través de todos los canales del Gobierno y se prolongó durante los meses de agosto, septiembre y la primera semana de octubre de 2020. En resumen, podemos decir que la ciudadanía asturiana ha participado en identificar los sectores donde quiere que ocurra ese cambio en el modelo productivo con el conocimiento científico-tecnológico, en definitiva con la ciencia, como base. Una sociedad partícipe para y con los procesos de diseño de política científica necesita, por supuesto, nuevos sistemas de gobernanza que integren también las herramientas digitales, pero también el engranaje con el resto de actores de la denominada cuádruple hélice. Del lado gubernamental, el interés de potenciar la participación de la sociedad pasa por consolidar la relevancia y la sostenibilidad de las políticas de I+D+I, así como el apoyo y soporte social a las mismas. Quizás la derivada más importante de este cambio de paradigma esté siendo la progresiva implementación de procesos de cocreación, como fueron los vividos durante la pandemia en Asturias, que abrieron un escenario muy interesante en el ámbito científico y tecnológico y que permitieron a la ciudadanía ser protagonista en la búsqueda de soluciones tecnológicas frente a la pandemia. Un ejemplo fueron los respiradores fabricados por impresión aditiva, coloquialmente conocida como impresión 3D, o el proyecto denominado CPAP, que era un casco no invasivo que sirve para insuflar aire con presión positiva en aquellos pacientes menos graves que tan solo necesitan un poco de ayuda para llenar sus pulmones de aire. Respecto al primero, se desarrolló un proyecto promovido y realizado por un grupo denominado Resistencia Team, que llegó a ser evaluado por la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios. Y tanto este como otros dispositivos despertaron un gran interés internacional, como por ejemplo el de un grupo de ingenieros de la NASA, concretamente del Goddard Space Flight Center, que se pusieron a disposición de este y de otros consorcios. Con respecto a las pantallas de protección individual, también en impresión 3D, se desarrollaron diferentes modelos en colaboración con colectivos makers. El colectivo Maker es un
colectivo que está compuesto por personas heterogéneas, innovadoras, creativas, que tienen un talento especial para la creación de productos y para identificar soluciones tecnológicas. Y estos modelos, estas pantallas desarrolladas con este colectivo llegaron a ser evaluados, algunos de ellos validados, por el Centro Nacional de Medios de Protección, que está adscrito al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, garantizando su uso en el entorno sanitario. Otro de los proyectos de ciencia ciudadana consistió en un procedimiento para el reciclaje de mascarillas quirúrgicas, proceso que no hizo falta finalmente implementar, gracias al repunte de la oferta de mascarillas desechables. Y decir que este proyecto tuvo la colaboración también del Ejército de Tierra. Y también se desarrolló un proceso de fabricación de hidrogel mediante el que se produjeron 15.000 litros de gel hidroalcohólico, fundamental para la limpieza de manos y superficies en tiempos donde incluso este producto llegó a estar ausente en nuestra región. Todas estas acciones demostraron el alto nivel de colaboración del sistema de investigación e innovación asturiano con el tejido productivo, con la sociedad y con la Universidad de Oviedo, a través de voluntarios, a través de la cesión de productos, de instalaciones, de profesionales, donde fue destacable la excelente respuesta de la ciudadanía. Personas que a título particular o colectivo ofrecieron ideas, materiales y ayuda. Asturias, por tanto, ha sido ejemplo de cocreación. Cocreación entendida como la cooperación entre distintos colectivos que persiguen un objetivo y, por tanto, un beneficio común desde diferentes puntos de vista. Considero, sin el menor atisbo de duda, que este fenómeno, el de la cocreación, será una de las armas más poderosas con las que la ciencia contará durante los próximos años. Años que están marcados por el cambio hacia modelos productivos descarbonizados, digitales, y hacia programas inclusivos que no dejen a nadie atrás. En la versión más extensa del discurso de contestación, la cual pueden consultar en el fantástico ejemplar que ha sido editado por la Academia, me apoyo en la historia de la ciencia, en su utilidad, en su aplicación y en la participación cada vez más activa de la sociedad en los procesos de cocreación. De acuerdo a ella, podemos afirmar que estamos ante un nuevo cambio de paradigma. La historia y la evidencia nos dicen que las políticas científicas imperantes a principios del siglo XX fueron dando paso a políticas científico-tecnológicas primero, de políticas de innovación después, siguiendo el tránsito evolutivo que ha seguido nuestra sociedad y nuestro propio modelo productivo. En la actual coyuntura post-COVID, de transición hacia sistemas de producción digitales y sostenibles, una aproximación integral a las políticas de ciencia e innovación y la participación ciudadana en los diferentes procesos es un requisito ineludible. Finalizo ya mi intervención. Solo me queda cumplir con el cometido y con el fin que nos ha reunido a todos aquí, en este edificio noble de la Universidad de Oviedo, que es la cuna del conocimiento, es la sede de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Y quiero finalizar dando la bienvenida al nuevo académico, el profesor Mario Díaz, a quien le deseo una fructífera labor al frente de esta institución. Así que enhorabuena, profesor, y muchísimas gracias. Solicito al ilustrísimo señor don José Mario Díaz Fernández se aproxime para recibir los atributos, medalla y diploma que le acreditan como académico de número de la Academia Asturiana de Ciencias e Ingeniería y se incorpore a esta mesa. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente de la Academia Asturiana de Ciencias e Ingeniería, don José Mario Díaz Fernández. Sí, bueno, yo creo que los 50 minutos de la charla, yo creo que me excusan para que ahora sea muy, muy breve.
Todas las cosas que merecen la pena precisan esfuerzo, pero es más llevadero con la ayuda de compañeros y amigos. Y esto es lo que sentimos en este momento en la Academia de Ciencia e Ingeniería. El apoyo de todos vosotros y la ilusión que ello añade. Ya he dicho antes mi agradecimiento a Borja Sánchez por la respuesta a mi discurso. Procuraremos, pues, construir la ciencia con el tiempo que tengamos en la jornada, que decía Teodoro Cuesta, el humilde, el soberbio, el prove, el rico, de la nada son fechos y a la nada, a la postre se van de la xornada. Y voy a finalizar con una frase que me gusta de Publio Ovidio, que tengo en latín y en español. Aunque les aseguro que aprobé latín hace unos 55 años, yo creo que apenas sabría leerlo bien ahora, así que la diré en español. Aunque nos falten las fuerzas, debe alabarse la voluntad. Gracias a todos. Se levanta la sesión.